Gloria a Dios. Bueno, es un pasaje bastante conocido, ¿no? de la Biblia, ¿no? Para aquellos que conocemos un poco. Y qué importante, ¿no? Es el hecho de estar conectados con Dios, ¿sí? De estar en comunión con Dios, de estar insertados dentro del mismo Cristo, ¿sí? Dentro del cuerpo de Jesucristo. Usted sabe que desde que Adán y Eva pecaron, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. No podíamos estar más en comunión con Dios por causa de ese pecado. Y vinieron muchas consecuencias, no solamente se rompió la comunión con Dios, sino luego vino la muerte, vino dolores, vinieron muchas cosas, enfermedades, por causa de eso también. Entonces, Dios, que dice que vio que nosotros éramos, ¿no? El ser humano, ¿no? Que dice que éramos débiles, Él ya planificó en esa época y en ese momento, aun cuando el mismo hombre había pecado, la misma mujer pecaron, Dios planificó un plan justamente de salvación, de redención, ¿sí? Ya en ese momento se había planificado que un día el Señor Jesucristo vendría a esta tierra para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados y para que pudiéramos volver a insertarnos en la comunión con Dios. ¿Cómo fue cuando era en el Edén? ¿No? Si alguno conoce un poco la historia, teníamos, bueno, Adán y Eva andaban ahí, Dios dice que se paseaba en el huerto del Edén y ellos estaban ahí, ¿no? En comunión, era un lugar lindo, había de todo. Y por sobre todo lo más lindo, la presencia de Dios. Entonces, lo que hace Jesucristo al venir a esta tierra es restablecer esa comunión. Y dice la misma Escritura que no hay otra manera, que no hay otra forma, sino que solamente Jesucristo es el camino para poder obtener nuevamente nuestra comunión con Dios, ¿sí? Por eso la importancia, ¿no? Dice la Escritura también porque es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, hay redención. Por eso la importancia de entender esto, hermanos, ¿sí? Y había una frase dentro de estos versículos, ¿no? Que siempre, cada tanto lo tiro en muchas prédicas y lo apliqué a mi vida, ¿no? Porque el tema es aplicarlo a tu vida. Como cuando hacemos la meditación, ¿no? Decimos, bueno, como Dios, aplicación, enseñanza, aplicación, aplicarlo en dónde, aplicarlo en mi vida, ¿no? Y justamente es ese versículo que dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y yo lo entendí del vamos, o sea, separado de Cristo no puedo hacer nada, ¿no? Y le digo, soy una persona que aún lejos de Cristo, sufriendo muchas cosas, muchas dificultades familiares, de todo tipo, siempre, como digo, pateé para adelante, ¿no? Con odio, con rencor, pero siempre le di para adelante, ¿no? Como se dice, ¿no? Con mi fuerza humana. Pero aún eso, hermano, en algún momento se acaba. ¿Sí? En algún momento eso se termina. Y si bien, como digo, yo no llegué teniendo una enfermedad, ¿no? O otro tipo de, o pidiendo, no sé, otro tipo de cosas, una restauración familiar, yo no llegué de esa manera. Lo que sí me di cuenta es que no podía ya, o que necesitaba otra cosa, y que si bien yo tenía 23 años, ¿no? Había vivido demasiado, todo junto, todo, ¿no? Ya era papá a los 20 años. ¿Me pueden bajar un poquito, por favor, la música? Y todo eso, a pesar de todo eso, ¿no? Yo llegué a un momento y dije, bueno, necesito algo más. Y bueno, había acudido a religiones, había visto varias religiones también, como el taoísmo, ¿no? Porque empecé a buscar, tenía amigos de todos los colores religiosos, ¿sí? O por lo menos capaz que andaban igual que yo buscando. Y resulta que ahí en ese momento es donde alguien me predica el Evangelio, ¿no? Y llego, luego de más de un año creo que me venían predicando, llego a los pies de Jesucristo. Y ahí acepté al Señor. Y ahí fue donde realmente pude experimentar el perdón de mis pecados y empezar a caminar tomado de la mano de Dios, ¿no? De la comunión restablecida con Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué pasa cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, ¿no? Como nuestro Señor y Salvador? Nos arrepentimos de nuestros pecados.
Es ahí donde ocurre esto. Y es lo más glorioso que puede haber. Empezar a caminar con Dios y entender de que separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Y ahí, bueno, empezamos con todo un tema, ¿no? Porque muchos dirán, pero hay mucha gente sin Cristo que hace cosas, ¿sí? Claro, pero cosas justamente terrenales, ¿sí? Que quedan en la tierra. Pero el Señor lo que quiere del primer momento Dios creó al hombre y a la mujer para estar en comunión con Dios. Por eso cuando se rompe esa comunión, justamente ahí se crea un vacío en el hombre y en la mujer. Que el hombre y la mujer muchas veces lo buscan llenarlo de diferentes maneras. Uno con drogas, otro con sexo, otros con estudio, otros con trabajo. Y busca porque está insatisfecho constantemente. Siempre es una insatisfacción constante. Como la canción de los Rolling Stones, ¿no? Porque el hombre sin Dios vive así, sin satisfacción, todo el tiempo. Si alguno conoce esa vieja canción, bueno. Se refiere a eso, porque el hombre sin Dios nunca, la mujer sin Dios nunca va a obtener una completa satisfacción, ¿sí? Por eso le digo, es tiempo, ¿no? De que uno entienda eso, ¿no? Y a mí me llegó en ese momento, y empecé a caminar y pude empezar a entender lo que era Dios, a pesar de que había vivido y practicado una religión, ¿no? Que era la que estaba en mi familia, pero que nunca pude tener esa comunión, ¿no? Nunca esa religión cumplió lo que dice la palabra religión, que es renigar, significa religión. No es tan mala la palabra religión, es renigar, reunir, ¿no? Y la verdadera religión es aquella que te reúne con Dios, ¿no? Y Jesucristo nos reúne con Dios nuevamente. Entonces, una vez que hacemos esto, es importante tenerlo en claro, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y acá el Señor, hablando de esto, toma como ejemplo una vid, ¿no? Una vid es un viñedo, ¿no? Una planta de uvas, ¿no? Nosotros acá por ahí muchos no conocemos, ¿no? Antes por ahí habían macas, en todas las casas por ahí había una parrita, ¿no? Pero dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, ¿no? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es importante también entender que este mensaje principalmente era para la iglesia, ¿sí? Era para los discípulos. ¿Por qué? Porque le dice, por la palabra que escucharon ustedes, ya están limpios, ¿no? O sea, se refiere a que ya eran salvos. Dice en Efesios 5:1, ¿no? Que por haber escuchado, oído, ¿no? La palabra de verdad, el evangelio de la salvación, dice allí en Efesios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Somos salvos, ¿sí? En el momento que creímos, aceptamos a Jesucristo, somos salvos, ¿sí? Así que eso es una cosa. Pero ¿qué dice luego? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo con él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿sí? O sea, está bien claro, ¿no? O sea, usted se imagina, ¿no? Una rama que salga de la vid, ¿qué pasa? Si se le ocurre bajarse de la vid, sale solita, se va caminando por ahí y se muere, porque necesita la raíz, necesita la savia, necesita el sustento que esa misma vid le da. De la misma manera, hermano, ocurre con nosotros cuando nos separamos de Jesucristo, cuando nos separamos de Dios, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender ahora, ¿no? Y lo que por ahí quiero hacer más énfasis, es que cómo es hoy estar unidos a Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para estar unidos a Jesucristo? Bueno, luego también dice la palabra, en Efesios, el apóstol Pablo habla mucho de esto, ¿no? Que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo, porque somos la iglesia. ¿Cuánto están entendiendo? Así que puede decirle que está al lado tuyo, sos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Me está escuchando?
Entonces vemos que la palabra de Dios, hermano, tiene una coherencia en todo lo que habla. No es una cosa por acá, otra cosa por allá. Es así. Y entonces, si hoy nosotros decimos que queremos o que estamos unidos a Cristo, pero no somos parte de la iglesia de Cristo, y bueno, puede ser que tengamos salvación, por supuesto, como dije recién. Pero si queremos dar fruto, si queremos fructificar, ¿dónde tenemos que estar? Tenemos que estar con Jesucristo. ¿Y qué es estar con Jesucristo, hermano? Es estar siendo parte de la iglesia de Jesús. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, ¿no? Se ha escuchado hablar, ¿no? Bueno, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. ¿Qué tal? ¿Usted escuchó alguna vez esas cosas? O no creo en las iglesias, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿la iglesia quién la creó? La creó Jesucristo. Y la forma en que podemos fructificar es estando insertados dentro de la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Por eso digo, una cosa es la salvación, no estamos hablando de salvación. Cualquier persona, como decía antes de comenzar la prédica, en el último momento de su vida acepta a Jesucristo, se arrepiente aunque no se bautice, aunque no haya pisado la iglesia, se salva, ¿sí? ¿Cuánto entienden eso? Pero no esperes hasta ese momento. Decirle que está al lado tuyo, no esperes hasta ese momento por las dudas. A veces no tenés tiempo ni de arrepentirte, porque eso puede pasar también. Yo mientras predicaba el Evangelio vi esa experiencia, ¿no? Gracias a Dios, yo digo, llegué ahí, era un muchachito, ¿no? Que predicaba el Evangelio, y predicar a una persona, un anciano que estaba a punto de partir, y que tomarle la confesión de fe, que se arrepienta de sus pecados. Voy al otro cuarto y de repente escucho toda una movida, vienen los médicos, bueno, el hombre se murió. Acababa de partir con Cristo, ¿no? Esa es la parte buena, ¿no? Que bueno, después a mí me causó otro tipo de sensación, pero bueno, en otro momento por ahí se lo cuento, ¿sí? Pero eso es lo importante, estamos hablando de salvación, de dónde pasamos la eternidad, porque justamente, ¿no? Cuando llega el momento, ¿no? De la muerte, el momento de enfermedad, es ahí recién donde muchos empezamos a pensar, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? ¿Sí? Y se genera, ¿no? Esa duda, y estamos así. Pero si nosotros aceptamos a Jesucristo, somos salvos y ya está. Pero si queremos dar fruto, ¿no? Y dar fruto según Dios, hermano, porque de vuelta, ¿no? Podemos ver muchas personas que no están en la iglesia, o que no sirven a Dios, y uno ve que prosperan en diferentes áreas, ¿no? Pero cuando Jesús habla de fruto, ¿usted cree que está hablando de ese tipo de fruto? Jesucristo dijo, por sus frutos los vas a conocer. Amén. Entonces acá es donde entramos en la importancia de estar insertados dentro de la iglesia. Y ahí sí tiene que ver, ¿no? La vida, para algunos que le llaman eclesiástica, o de venir a las reuniones, o de participar de reuniones de hombres, de mujeres, ¿no? De enseñanzas. Es ahí en donde realmente podemos decir que para qué se hace todo eso, para que podamos crecer y dar frutos según y de acuerdo a la voluntad de Dios, no según nosotros. ¿Me está escuchando? Amén. Y qué importante, ¿no? Poder tener en cuenta esto, porque dice la palabra de Dios, bueno, como dije en Efesios, ya habla de su cuerpo. Efesios capítulo 5, 23 y 24, habla de que Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Las órdenes las da Él, ¿no? Pero tenemos que ser parte del cuerpo. Después también, en Efesios 1, 22 también habla de vuelta que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Primera de Corintios, ¿no? Que somos un cuerpo, y bueno, y dentro de un cuerpo hay muchos miembros, bueno, nosotros somos parte de un cuerpo, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando una parte de nuestro cuerpo se desprende de nuestro cuerpo justamente? ¿Qué ocurre? Eso se pierde. Se echa a perder. Entonces, de vuelta, la importancia de que nosotros estemos insertados dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? De vuelta, no es una cuestión de salvación, pero sí, si queremos fructificar, si queremos crecer, ¿no? Y cuando estamos insertados dentro de la iglesia, y algo interesante, ¿no? Que dice también, más adelante, perdón, en el 5, si no me equivoco, decía: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
Bueno, otra versión, ¿no? La versión Nueva Traducción Viviente, habla y dice, ¿no?, que justamente aquel que lleva fruto, ¿sí? O sea, si no lleva fruto vas a ser cortado, bueno, después dice más adelante vas a ser quemado, ¿no? Bueno, pero la Nueva Traducción Viviente dice también de que el que lleva mucho fruto, ¿no?, es podado, ¿no? Una cosa es ser cortado y otra cosa es ser podado, para echar más fruto todavía, ¿sí? Entonces también eso me hacía meditar de que, claro, uno mira y bueno, uno parecería que te corten una parte o algo, no es medio feo, ¿no? Pero una cosa es que te corten del todo, pero ser podado es que estás dentro de la planta y permaneces, sino que se saca la parte que, bueno, que por ahí no sirve, pero ¿para qué? Para que eches más fruto todavía, para que fructifiques mucho más. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, cuántas cosas uno pasa estando insertado en el cuerpo de Cristo, siendo parte de la vid del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos sufrido cosas, pérdidas? ¿Cuántas cosas? ¿No? Y después entendí, y con los años fui entendiendo que esa era la poda de Dios, ¿no? ¿Pero para qué? Para que podamos echar más fruto. O sea, Dios ya vio que echaste fruto, y bueno, Dios quiere que puedas echar más fruto todavía. Entonces ahí entendí que esas cosas sí son las cosas permitidas por Dios para que nosotros podamos dar más fruto todavía. Y a pesar de que pasen los años, podamos seguir dando fruto. Y que si hay necesidad y alguien te llama, puedas dar. ¿Cuánto están entendiendo? Aún en el momento en que menos lo esperás. Como yo les contaba hoy, yo no esperaba eso. Estar a las 11:15 de la noche al lado, predicando el Evangelio. Por eso le digo, hermano, esto es importante. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque estamos insertados dentro del cuerpo de Cristo y la cabeza es Él. Él es el que toma las decisiones. Él nos lleva para acá, Él nos lleva para allá. No, obviamente hay pastores, hay líderes, ¿no?, que tenemos, pero bueno, tratamos de buscar justamente esa dirección que viene de Jesús, que es la cabeza, ¿sí? Y la importancia de ser miembro del cuerpo. Otra cosa que ocurre en un cuerpo, ¿no? Cuando, no sé, si vos no usás tu mano, no usás un brazo, ¿qué ocurre con ese miembro, con esa parte? Se atrofia, ¿sí? Se atrofia. Pierde masa muscular, empiezan a ocurrir diferentes cosas, ¿no? Y llega un momento que eso tampoco te es de utilidad, es más, termina siendo una carga, ¿sí? Por eso le digo, esto ocurre también dentro de la iglesia, ¿no? Poder preguntarnos nosotros mismos, ¿no?, si nos estamos moviendo como miembros de la iglesia, ¿sí?, o qué. Porque te digo, eso también es importante, porque muchos estamos dentro del cuerpo, ¿no?, entre comillas, pero no nos movemos bajo la dirección. Y por consecuencia no nos movemos. ¿Me está entendiendo? Entonces muchas veces, muchos se apagan, ¿no?, en ese momento se van apagando, ¿no?, justamente por no sujetarse a las direcciones que vienen de parte de Dios para movernos dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, un joven, ¿no?, le decía, para que sepas cómo conducirte, le enseñaba, lo instruía, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, decía, ¿no? Y después decía que es la iglesia de Jesucristo. Alguien decía, ¿querés saber la dirección de Dios? ¿Viste? Bueno, ¿y dónde está Dios? Bueno, la casa de Dios es la iglesia de Jesucristo. Si la querés encontrar, lo vas a encontrar dentro de la iglesia de Cristo, no fuera. Y si querés crecer, ¿no?, y si querés avanzar, si querés fructificar según Dios, es importante, hermano, darle el valor a la iglesia de Cristo que le tenemos que dar, que Dios mismo le da. Y cada tanto, ¿sabe qué tremendo esto, no? Porque cada tanto el Señor me lleva siempre por este mensaje, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, está bien, no voy, qué sé yo, pero no, necesitamos ser parte, necesitamos ser miembros, ¿sí? Bueno, no todos tendrán un llamado a pastor, no todos tendrán un llamado a un diaconado, no sé, pero el tema es ser parte. Y cuando nos salimos, bueno, nos empezamos a secar, nos empezamos a apagar. Y sabe que yo me recordaba antes, ¿no? Decían a mí algunas hermanas que de muchos años ya en el Señor, ¿no? Y siempre escuchaba esto y me parecía muy interesante, porque ella hacía una comparación con unas brasas, ¿no?
¿Cuántos saben la diferencia entre carbón y brasa? El carbón, bueno, está apagado, no da calor, no pasa nada, ¿no? Pero cuando se pega con una brasa ardiendo, que es un carbón ya ardiendo, esa es la diferencia, ¿qué ocurre? Ese carbón apagado se empieza a encender. Y también empieza a dar calor, y también empieza a brillar, ¿no? De noche por lo menos se ve bastante bueno, ¿no? Aquellos asadores profesionales, ¿o no? Bueno, ella decía, bueno, esto es lo mismo dentro de la iglesia. Tenés que acercarte a aquellos que están encendidos, decía, ¿no? Esto es lo mismo. Si vos juntás un carbón apagado con un carbón apagado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada. O sea, el asado no va a comer nunca. Pero en cambio, si juntamos un carbón apagado, bueno, y eso es lo que ocurre en la iglesia, hermano. Muchos hemos sido carbones apagados, pero cuando venimos a la iglesia de Cristo, los empezamos a encender y empezamos a tener una utilidad para el reino de los cielos también, ¿no? Y de paso, somos nosotros también bendecidos en nuestras áreas naturales, humanas. ¿Cuánto están entendiendo? Pero tenemos que estar insertados dentro del cuerpo de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Aleluya. Y a su nombre. Estaba viendo justamente esta palabra, ¿no? De atrofia, ¿sí? Viene de atropos, dice del griego, ¿no? Todas muchas palabras que vienen del griego. Dice algo que articula poco movimiento, y pérdida de masa muscular. Falta de desarrollo también de una parte del cuerpo. Y esto también lo hablamos cada tanto, hermano. Es bueno que nosotros nos desarrollemos. Eso es lo que quiere el Señor. Fruto y mucho fruto se refiere a eso, ¿sí? A que nosotros podamos entender, interpretar, ¿no? Lo que Dios quiere, ¿sí? Y entender de que todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. No hay uno que no sea necesario. Pero si nosotros no nos insertamos correctamente, no estamos como Dios quiere que estemos, bueno, nos vamos a secar, nos vamos a apagar, ¿no? Y lamentablemente, bueno, después vienen las consecuencias, ¿no? No fructificamos. Para Dios, por supuesto, ¿no? Por eso de vuelta digo, muchos van a ver que hasta se dejan la iglesia y parece que le va mejor que cuando iba a la iglesia. Sí, pero ¿mejor en qué? ¿Mejor en qué? ¿Según Dios? ¿Me entienden? Y qué bueno que nos vaya bien en todas las áreas, pero, como dice la palabra, según cómo prospera nuestra alma. Amén. Según cómo prospera nuestra alma. Es lo que primeramente Dios quiere. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice que nos serán añadidas. Amén. Y que no, que de repente nos acordemos justo cuando, como decía, ¿no? Y también cuando estamos en el final. En el final de nuestras vidas, si tenemos la oportunidad, ¿no? De poder pensar y querer volvernos a Dios, y por eso ya está, ya pasó la vida. Amén. Y como decía también, y una vez que nos morimos, dice la Escritura, está escrito que el hombre muere una vez y después de el juicio de Dios. No hay otra cosa. Por eso el tiempo es ahora. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué decisión tomamos ahora? No mañana, mañana no sabemos. ¿Alguien sabe si va a estar mañana? Yo no sé. Sí, yo no sé. Solamente Dios sabe. Él es el dador de la vida. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender esto, ¿no? La importancia de ser parte, de la iglesia de Jesucristo. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y de esa manera estamos con Cristo. Y de esa manera dice el Señor, ¿no? Que separado de nada podemos hacer. Si nos separamos de la iglesia, hermano, nos separamos de Él. Por eso digo, yo no creo en esa que me dicen mucho, sí, pastor, yo no voy a la iglesia, pero sigo en comunión con Dios. Yo no estoy congregando, pero yo creo en Dios. Bueno, acá a mí la Escritura me dice otra cosa, ¿sí? O sea, que un resultado de estar en comunión con Dios y estar unido a Cristo es estar insertado en una iglesia, ¿sí? En una iglesia en donde puedo escuchar la palabra, donde puedo conocer a los otros miembros del cuerpo de Cristo, donde podemos trabajar juntos también, ¿no? De vuelta digo, no significa que todos estemos predicando, todos estemos haciendo cosas, podemos cumplir diferentes funciones en el cuerpo, no todos los miembros cumplen la misma función.
Pero la importancia de estar, que puedas entender esto, ¿no? Yo digo siempre, a veces veo que se denota tanto a la iglesia, ¿no? Como que es, bueno, pero si no estás en la iglesia no importa, lo importante es seguir a Cristo. ¿Y cómo seguir a Cristo si no estás en la iglesia? ¿Me pueden explicar? Yo van ya casi para 30 años que estoy en el Evangelio y te digo que todavía no lo entiendo eso, ¿eh? Y todos los que lo dijeron, los vi bastante mal encaminados por ahí. Sí, después volver, Dios te perdona, está espectacular, pero viste, querés dar fruto y mucho fruto, estamos hablando de eso ahora, no estamos hablando de salvación, de un nuevo fruto y mucho fruto. Para eso hay que estar insertado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan el otro día cuando hablaba de los nutrientes también? Fue el domingo pasado, ¿no? Que hablamos, que surgió en una reunión de hombres, están dentro de la iglesia, o sea, esto es muy similar, de vuelta. Siendo parte de la vid, recibiendo los nutrientes de la tierra, dentro de la iglesia, recibir los nutrientes de la tierra, y vos también, y los dones se despiertan, y vos también nutrís a la iglesia también. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, es importante, hermano, valorar lo que Dios valora, ¿no? Y de nuevo digo, como que se ha muchas veces, ¿no?, desvirtuado el tema de la iglesia. Yo no estoy hablando como antes también, ¿no?, que teníamos tantas reuniones, ¿sí? No había un día para quedarte en tu casa a hacer algo. Era de martes a domingo, a veces los domingos 2 veces, y el lunes íbamos al seminario. Acá no tenemos tantas reuniones. ¿Sí o no? Somos muy buenos, ¿no? Yo digo, muchos cristianos de hoy se hubieran vivido en esa época, hermano, no sé, o no hubieran perseverado, no sé qué hubiera pasado. Pero también estaba mal, muchos descuidaron sus hogares, y eso está mal. No estoy hablando de eso, estoy hablando de darle tiempo a Dios. No tenemos reuniones, bueno, ahora cada vez la hacemos más cortita con esto de la pandemia, ¿sí? Así que ya no hay más excusas. Yo digo, ¿no será por eso que muchos cristianos se quejaban de que eran muy largas las reuniones? Y Dios tuvo que mandar esto para que achiquemos las reuniones. Pero así todo, ¿qué pasa? Es lo mismo. Como decía, es igual, decía un personaje de antes. Hermanos, valoremos la iglesia, ¿sí? Fíjense, yo no sé ustedes, pero estos tiempos cuando no nos podíamos reunir, aunque hacíamos los Facebook, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Pero qué bueno que podamos valorar lo que es la iglesia, ¿no? Lo bueno que es ser parte del cuerpo de Cristo. Y estar contento, y estar, yo no sé vos, pero yo me siento seguro, porque estoy en la casa de Dios. Y cuando decimos la casa de Dios, fíjense que no nos referimos a las 4 paredes, nos referimos a la iglesia, a nuestros hermanos. Nosotros todos juntos somos casa de Dios. Es lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿sí? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y cuando entendemos esto, querés estar, ¿sí? Querés estar. Yo muchas veces, mire, con mi función pastoral muchas veces tengo que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero mientras no fui pastor o anciano incluso, bueno, que también ya empecé a ocuparme de las tareas ministeriales, yo me la pasaba en la iglesia, no veía la hora de estar en la iglesia. Y estaba más bueno, porque yo no tenía que andar hablando con nadie, ¿no? Iba a la oración, iba acá, disfrutaba todo, era todo recibir, ¿no? Y servir y atender en la escuela, fui portero, fui todo en la iglesia, ¿vale? Yo digo, lo único que no hice fue estar en la escuela bíblica infantil, o sea, como maestro, ¿no? O haciendo algo. Sí colaboraba, ¿no? Con lo que podía, pero llevaba chico incluso cuando tenía un autito. Pero no, es un ministerio que yo bendecía a la hermana y hermanos, ¿no?, que estaban en esa área. Sí, los acompañaban, los apoyaban todo, pero son los que llevaban mis hijos, ¿no? Por eso también es una tarea importante. Pero es importante, hermano, cada cosa que hay en la iglesia. Y valorar también a los hermanos que se esfuerzan, ¿no? Y justamente que han entendido. Usted no se crea que los hermanos están acá porque yo les dije. O esos hermanos que sirven, no es porque yo, obviamente alguna cosa les digo, pero me refiero a que no es que yo los llamé, Dios los llamó a que estén en esos lugares, ¿no? Y Dios los anima y los alienta, más que yo, ¿sí? Bueno, voy a dejar ese tema porque... Así que vamos a estar orando, hermano, y que hoy, en esta noche, puedas valorar ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no?
y saber en dónde estás. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que podamos aprovechar bien el tiempo, que el tiempo de vida que el Señor nos da en esta tierra, ¿no? Que puedas hacer todo lo que puedas hacer, pero sin olvidarte de Dios y sin olvidarte de ser parte activa en lo posible del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de ser parte de la vid para poder dar fruto. Y bueno, y si el Señor ve que da fruto y te poda un poco, mucho fruto todavía, ¿sí? Vamos a orar. Cerra tus ojos y empezá a hablar con Dios, hablar con el Señor. Dale gracias a Dios. Te alabamos, Jesús, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu amor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque aunque no éramos parte de tu pueblo ni de tu reino, Señor, tú nos plantaste al haber creído en ti, al haber creído en Jesucristo. Tú nos plantaste, Señor, dentro de tu reino. Tenemos motivos reales para alabarte, para adorarte, para glorificarte, Jesús de Nazaret. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que podamos justamente estar unidos a ti para poder dar fruto. Señor, para poder dar fruto para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Porque esos son los frutos que te glorifican a ti, Señor. Que tú nos des sabiduría para entender, para comprender lo que tú quieres, Señor. Para hacer lo que tú quieras en este tiempo de vida que nos has dado, que nos has regalado. Que podamos tomar las decisiones correctas, Señor, para poder agradarte, para poder buscar tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos inunde para que podamos comprender que somos tu cuerpo, que somos miembros de tu iglesia, Señor, y poder valorar lo que tú valoras también. Señor, que podamos entender de que la vida que tú nos has regalado después de conocerte, te la tenemos que rendir a ti también, para que cuando vengas también puedas encontrar esos frutos. Aleluya. Que podamos estar insertados dentro de tu iglesia para poder recibir la fortaleza, los nutrientes, Señor, para poder ver con claridad, para que nada se atrofie también en nuestras vidas. Y, Señor, entender de que separados de ti nada podemos hacer. Aleluya. No podemos glorificar tu nombre fuera de tu iglesia, separados de tu iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia, por tu cuerpo, que hace años, Señor, que me ha fortalecido, me ha nutrido. Y hasta aquí he llegado, Señor, por estar siendo parte de tu bendita iglesia, que han orado por mí, donde he recibido enseñanza, donde he recibido tu palabra, donde te he conocido, donde he podido fructificar, Señor, también. Porque si no hubiera estado dentro de tu iglesia, no hubiera podido ser así. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que también le des gracias a cada uno de tus hijos en esta noche para poder entender esto. Y que de una vez puedan insertarse, echar raíces, Señor, y sentirse parte también de esto. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, Rey de Reyes, Señor de señores. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Despierta el espíritu, Señor, de aquellos que están apagados en este tiempo. Ten misericordia de aquellos, Señor, que se han quedado, que han decidido quedarse, Señor. Tú les ayudes, que puedan nuevamente encenderse para tu gloria, para tu honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, sigue obrando nuestras vidas para tu gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga renovando, nos siga vivificando. Que tu palabra haga lo que tú la enviaste a hacer en nuestras vidas en esta noche.
En el nombre poderoso y victorioso de Jesucristo. Amén.